16 años, que llegó a las 2 de la mañana, se llama al momento del traslado, lo que nos comunica un nombre 16 médica por una herida de arma de fuego a nivel de tórax, a nivel precordial. Del traslado fue trasladado como un clave 1 y del traslado a destacar lo que venía era con una máscara de oxígeno 5 litros minuto. A la llegada al hospital, que en realidad fue un traslado más o menos de 40 minutos aproximadamente, por lo que quedó registrado, a la llegada del paciente venía con una vía aérea permeable, con un 20 respiraciones por minuto, saturando 99%, al hipoventilación a derecha, a destacar, sin ingurgitación yugular. En lo cardiovascular tenía una frecuencia cardíaca de 70 ciclos escaso sangrado a nivel de tórax y un abdomen blando e indoloro con un FAST extendido a tórax que impresiona. No quedaba la duda en realidad, pero al principio impresionaba negativo. Lo neurológico presentó un Glasgow de 15, estaba lúcido, y a destacar de la exploración lo que presentaba era una herida de arma de fuego a nivel paraesternal derecha, ubicada en el quinto espacio intercostal, sin orificio de salida, sin otras lesiones asociadas, y a nivel de dorso impresionaba alojarse a nivel de dorso a derecha, como lo vamos a ver después en las imágenes. Esta es la imagen del paciente. Se ve a nivel paraesternal en quinto espacio el orificio de entrada de la herida de arma de fuego, y a nivel de dorso ese abombamiento que impresionaba ser el sitio donde se alojaba la bala. De la valoración inicial de este paciente en la puerta de emergencia, un poco el planteo es, bueno, ver cuál sería la conducta inicial con este paciente que tuvo una herida en menos de una hora, que llegó al hospital y que inicialmente se encontraba con una hemodinamia. Bueno, un poco a destacar, y el FAST que impresionaba negativo, pero dejaba un poco la duda. De las conductas a destacar un poco, bueno, el planteo si sería un paciente para explorar en bloc, hacer un manejo más con tomografía, ecocardio, y de la exploración, bueno, ver si pasar directamente a una toracotomía o un drenaje de tórax con una ventana pericárdica. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si no. Queda en consideración a la luz de que el IFAS que se hizo en realidad no era dudoso. No era claro si era positivo, si era negativo, no permitía avanzar demasiado. Sí, del FAST en realidad impresionaba negativo, pero bueno, en realidad quedaba la duda de si era efectivamente era negativo. Acá por el chat, Ayelen te dice avenamiento pleural y tomografía computada. Y el doctor Donelli lo mismo, tubo de tórax y tomografía computada. Perdón, Lucía, ¿podrías poner por favor la primera diapositiva de todas? Sí. ¿Esta o la Ahí anterior? está. No, no, la anterior, la anterior. Es esa, buenísimo. Gracias, gracias. Un poco a destacar, este paciente llegó de madrugada, y si bien se encontraba estable al momento de la llegada del paciente, en realidad dentro del hospital hay los tiempos de algunos estudios, sobre todo en lo que es la madrugada de un sábado a la noche, pueden demorarse, especialmente a destacar lo que sería un ecocardio, por ejemplo, que si bien se llama al técnico que está de guardia, en una no despreciable cantidad de oportunidades puede demorar varias horas. Un poco teniendo esas consideraciones, se tomó la conducta en realidad bueno, que vamos a ver a continuación. No sé si les Bueno, parece. en el chat te diría que las opiniones que prevalecen es drenaje pleural y tomografía computada. ¿Alguien quiere agregar algo más o opinar algo distinto? Si no es así, seguimos, Lucía.
Bien. Bueno, un poco teniendo en cuenta más que nada lo que dijimos esto, de que, bueno, en realidad en el hospital acceder a lo que sería un ecocardio, en principio, como para poder confirmar ese FAST, esa ventana que era dudosa, era muy difícil de acceder. Te interrumpo un segundo por hacer una pregunta al grupo. ¿Y nadie le pediría una paciente estable, una radiografía simple en el área de reanimación? Pregunto. Yo pedí una. ¿Qué opinas, Andrea? Si se puede hacer la placa de tórax en el mismo shock room, Sí, yo ahí creo que mismo. sí que la pediría. Es parte de la atención inicial, digamos. Nosotros tenemos la posibilidad en Mar del Plata de hacerla en el mismo shock room y pedimos la placa de tórax como parte de la atención inicial, incluso así como agarramos el ecógrafo y hacemos la ecografía. Si bien las nuevas generaciones están tan adiestradas al ecógrafo que se olvidan que existen las placas de tórax. Y algo que por ahí, no sé a ustedes cómo les va, pero lo que nos suele pasar a nosotros haciendo un IFAS es que a veces en el IFAS de inicio lo vemos como negativo, pero en realidad sí tiene que ver con una cuestión de cúbitos y de dónde ponemos el traductor para hacer el IFAS y de qué forma se está buscando ese líquido pleural. Pero muchas veces lo que nos puede pasar es que ese IFAS nos da negativo, pero sí hay líquido en la pleura. Por eso creo que muchos de nosotros pusimos tubo de tórax de inicio. Bien, acá el doctor Cristian Schick. ¿Podés ampliar un poquito, Cristian? Porque vos no estás de acuerdo con la radiografía. A ver, contanos. No, Fernando, en realidad lo que me parece que, bueno, en el diagnóstico, cuando la ecografía, ¿no? Y eso está publicado, está demostrado que tienen para el diagnóstico de neumotórax y del líquido pleural, tiene una sensibilidad que es mayor al 90%, ¿no? Casi la misma sensibilidad que una tomografía. La que es menor al 50% en algún trabajo, la mayoría muestra un 40%. Quiere decir que me parece que si la ecografía es negativa, ¿no? Es difícil que se vaya a ver después en la rayos X, ¿no? No sé, me parece, ¿no? Bien. Sí, en eso estamos todos de acuerdo y toda la literatura afirma lo mismo. El tema es la curva de aprendizaje de los equipos, que a veces hace que, bueno, esa sensibilidad que publica la literatura no se corresponda con la sensibilidad que vos tenés en tu propio hospital, en tu centro, con residentes en formación. Acá hay otro aspecto que de pronto sí puede también ser orientador y que puede aportar una información, una radiografía simple, que es tener una idea del trayecto del proyectil, dónde está alojado el proyectil, si hay una laceración pulmonar que pase por el parénquima o no. Si bien yo admito que la sensibilidad de la radiografía de tórax es mucho menor que de la ecografía para el diagnóstico de neumotórax o de hemotórax. Me parecía que teniendo y contando con la radiografía en la sala de reanimación, podría ser un complemento en un paciente estable siempre que no retrase las otras medidas, ¿no? No sé si en este contexto se puede admitir una radiografía como complemento de un diagnóstico que por ahora nos viene siendo un poco esquivo, porque bueno, hubo limitantes para saber si este era realmente negativo o no, quedaban dudas. Sí queda claro que la radiografía de tórax no es admisible como herramienta diagnóstica para el diagnóstico de hemopericardio, porque si vamos a esperar un aumento de la actividad cardíaca, vamos a tener un taponamiento cardíaco clínico, ¿no? Estamos pensando sobre todo en la parte que podría corresponder a laceración pulmonar, trayecto del proyectil, dónde está alojado el proyectil, algún dato complementario de ese tipo. Creo que no se contrapone con lo que se está proponiendo de que este enfermo podría ir al tomógrafo, obviamente, no es más estable que podría ir al tomógrafo. Doctor Fraga. Sebastián, tenés la mano levantada. Nada, quería complementar un poco lo que yo pienso en cuanto a la pregunta que hiciste.
a veces nos olvidamos de que los estudios los pedimos con un fin. Si bien lo que dice Andrea es clarísimo, que forma parte de la valoración primaria de la placa de tórax en este paciente, la pregunta es ¿para qué la vamos a pedir? En este paciente no tenemos duda de que tiene una herida penetrante en el tórax, porque tiene un orificio de entrada anterior y la bala se le palpa en la cara posterior. Hipoventila en ese hemitórax, y bueno, en este caso tenemos una eco dudosa, pero clínicamente, en principio, no parece tener dudas de que tenga una herida transfixiante del tórax. Por lo tanto, no sé qué tanto me puede llegar a aportar la placa cuando yo ya sé que ese paciente muy probablemente va a terminar en el tomógrafo o en el bloc. Entonces, creo que en este contexto, sobre todo en el cual pedir una placa de tórax en el shock room a veces es más complejo que pedir una tomografía, porque tiene que bajar el radiólogo, vestir el aparato, entrarlo al shock room, después sacarlo, desvestirlo, a veces no es tan sencillo en este contexto de pandemia. Yo a este paciente no le pediría una placa de tórax. Bueno, mira, el doctor Sebastián Vélez no está muy de acuerdo contigo. Sebastián, contanos. Bueno, ¿cómo están? Buen día a todos. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Estoy de acuerdo en realidad lo que dice Cristian, pero en realidad también estoy de acuerdo con Andrea. Nosotros en el showroom tenemos un portátil, no sacamos el paciente a ningún lado y tenemos digitalizadas las placas, o sea, no tengo ni siquiera esperar un revelado. Claro. Entonces eso depende también del lugar. Yo, si el proyectil no sale, no dudo en hacer una placa porque la ecografía tiene cero sensibilidad en el proyectil. Y eso a mí me dice también cuál puede ser el trayecto o eventualmente ayudarme también. Claro, perfecto. Siempre nos terminamos adecuando a la ¿Dónde lo logística tiene? que tenemos en los hospitales, ¿no? Claro. Sí, a mí una radiografía me lleva exactamente 3-4 minutos hacerla y revelarla 5. Y yo no modifico el paciente en absoluto en la cama del paciente y la puedo hacer mientras estoy haciendo la ecografía. Por eso de eso depende, estoy de acuerdo con Andrea en eso y con Cristian con respecto a la ecografía, obviamente. Para que tengas una idea, a nosotros esos 3 minutos nos puede llevar 30. Hacerle una placa de tórax en el shock room. Sí, eso No, es está verdad. claro, lo que estamos discutiendo es la utilidad o no. Me parece no tanto la logística. Yo creo que no es útil con hipoventilación. Ese paciente tiene un síndrome de ocupación pleural clínico. En este contexto es un hemo-neumo o neumo, por lo tanto ya tenés una conducta marcada para seguir, no precisás la placa de tórax para actuar. Bueno, seguimos, Lucía. Bueno, bien, un poco en base también a lo que se estuvo discutiendo recién y viendo un poco lo que fue la cinemática de la herida, lo contextualizamos esta herida de arma de fuego como dentro de las heridas de la región precordial. Recordemos, estaba a nivel paraesternal en quinto espacio intercostal derecho, teniendo el riesgo de que, bueno, en heridas precordiales de una lesión a nivel cardíaco o de grandes vasos. Si bien el paciente clínicamente no aparentaba, porque tenía una hemodinamia normal, y un poco también como para poner, bueno, lo que serían elementos de taponamiento cardíaco, que si bien tienen una baja sensibilidad a nivel clínico, no los presentaba en un paciente joven con 16 años, donde uno espera que, bueno, que la reserva funcional sea un poco mayor que en otro tipo de pacientes. Lo que se planteó en el momento a la llegada del paciente fue, bueno, una herida a nivel precordial en un paciente que puede tener y con un ecofast que generaba una duda. Y teniendo en cuenta de que, bueno, como ya se mencionó anteriormente, no lo vamos a repetir, que los estudios diagnósticos en ese momento, en la puerta de emergencia, no se podían acceder a los mismos con la presura que uno quisiera, tanto para el nivel del ecocardio como para la tomografía, y en el contexto también de la pandemia, de pacientes que se reciben aislados, con protocolo, etc. Por lo tanto, en realidad, en base a todo lo antedicho,
lo que se terminó decidiendo fue una conducta en realidad de llevar al paciente a bloque quirúrgico, colocar un drenaje de tórax a derecha y hacer una ventana pericárdica para descartar una lesión a nivel cardíaco de grandes vasos. Del drenaje de tórax a derecha tuvo un gasto inmediato al momento de colocarlo de 600 centímetros cúbicos de líquido hemático, que luego se detuvo, no siguió en realidad drenando, y de la ventana video para que se vea una ventana negativa, lo que salía en un escaso líquido claro, sin salida de contenido hemático. Por lo tanto, en realidad, teniendo un drenaje que tuvo un gasto inicial de 600 y una ventana pericárdica que fue negativa, se culminó en realidad con eso la exploración del paciente. Y se le solicitó en bloc, en el momento de la colocación del drenaje, ahí sí, una radiografía, perdón. Izquierda, arriba, donde, bueno, se ve primero ya está colocado el drenaje, por lo tanto no se ve tanto neumotórax, sino que se ve lo que se ve es la ocupación a nivel derecho y donde se aloja el proyectil, que era en el sitio donde tenía ese abombamiento a nivel de dorso a derecha, aproximadamente en el 9º espacio intercostal. Y se ve el tubo que está posicionado a nivel del tórax. En realidad con esto un poco se culminó lo que es el resto del proceso diagnóstico del paciente, se siguió con el tratamiento con cuidados posoperatorios y luego bajó a sala, ya que se mantuvo siempre hemodinámica, con una hemodinamia normal. A las 24 horas más, en realidad más o menos a las 30 horas del posoperatorio, se le realizó otra radiografía de control, ya en seguimiento con el equipo de tórax, donde se veía, bueno, un descenso de su hemotórax, y el paciente tuvo una buena evolución en el posoperatorio, a las 36 horas se mantenía estable con un drenaje que después no llegó a dar más de 100 centímetros cúbicos hemático, y se fue de alta a los 3 días de la internación, ya que siempre se mantuvo estable y sin ninguna complicación en el posoperatorio. De lo que se estuvo discutiendo, y bueno, y para cerrar también, o más bien para dar lugar a la discusión, teniendo en cuenta lo que es el seguimiento en la emergencia en nuestro hospital de lo que son las heridas penetrantes a nivel del tórax, sobre todo a nivel precordial, no tanto a nivel de tórax, sino a nivel precordial, como ya lo definimos anteriormente. Los dividimos en pacientes, bueno, según su hemodinamia, claramente si tiene una hemodinamia normal o una hemodinamia anormal. En este caso, un paciente con una hemodinamia normal, de los estudios en la puerta, destacando, como ya se dijo, de la radiografía de tórax para valorar el hemoneumotórax, pero que no nos sirve para valorar la presencia de un derrame pericárdico o eventualmente un taponamiento cardíaco o una lesión cardíaca. Y el FAST extendido a tórax en este caso, en el cual podemos tener 3 escenarios. Un ECOFAST claramente positivo, que nos da, bueno, la pauta de ingreso a bloc, un ECOFAST claramente negativo, donde uno, bueno, lo confirmaría o con un estudio de imagen y eventualmente, si no con bloc, o un FAST, que era nuestro caso, dudoso, donde, bueno, un poco la indicación sería continuar la exploración, más que nada en bloc si quedara la duda. Y bueno, y después de los pacientes con una hemodinamia normal, donde uno tiene la indicación de ir a bloc directamente. Y bueno, un poco de lado, que sería la presentación del caso, terminaría por ahí. Muchas gracias, Lucía. El doctor Ernesto Donelli hacía un comentario respecto a la ventana. Ernesto, ¿te gustaría ampliar sobre el tema? Sí, Fernando. Como dije al final, no me parece mal hacerla. Tampoco, en mi entender, no hubiera sido necesario. La ventana se hace cuando el caso es dudoso. Acá la única indicación que yo veo de la ventana con un paciente hemodinámicamente normal es la trayectoria. Pero yo creo que no lo hubiera hecho. No lo hubieras hecho. Bien. Guillermo Barilaro, ¿querés agregar alguna cosita?
Sí, bueno, excelente la presentación. Me gustó mucho porque realmente plantea distintos escenarios según los recursos de los cuales se dispone, ¿no? Hoy al principio estaba hablando de lo que contaba Andrea, de pronto estar en un lugar que no tiene tomografía. Esa es una realidad de muchos centros en Latinoamérica, ni hablar, y muchas veces se plantea esa situación de cómo manejarse sin tomografía. Y bueno, uno tiene que utilizar todos los recursos que tiene a mano, la radiografía de tórax, la ecografía, que de la ecografía todos sabemos la sensibilidad, pero depende mucho del operador. No me refiero tanto al abdomen, donde la curva de aprendizaje de pronto es un poco más rápida, sino para ver la ecografía pleural y la ecografía pericárdica. Entonces, depende mucho del operador, porque descarta derrame pericárdico, descarta neumotórax, descarta hemoneumotórax, descarta líquido en el abdomen. Bueno, uno puede llevarlo al paciente a hacer una tomografía a un lugar más lejano con más confianza, en un contexto obviamente clínicamente benigno, ¿no? de normalidad hemodinámica, a un paciente que en la ecografía de pronto nos muestra algo que puede obligar a colocar un drenaje pleural en la sala de emergencia o por ahí llevarlo directamente a quirófano. Y con respecto al tema de la ventana, bueno, yo creo que en este caso, en un lugar donde no hay tomografía y donde de pronto con la ecografía previa quedaban dudas, la ventana pericárdica es un procedimiento que yo creo que todo cirujano de urgencia tiene que tenerlo a mano. Por supuesto que es algo invasivo, hay que llevar al paciente a quirófano, anestesia general, pero bueno, es una herramienta más a tener en cuenta cuando uno no pudo descartar una lesión cardíaca. Y un capítulo realmente interesante que a veces preocupa de estos pacientes es cuando ese hemotórax en realidad es de origen cardíaco. Es decir, hay una herida cardíaca que no acumula líquido dentro del saco pericárdico, no tiene taponamiento, el paciente está muy bien, y en realidad, bueno, es que ha sangrado hacia la cavidad pleural, donde se formaron unos coágulos que bloquean el sangrado hasta que de pronto el paciente o es reanimado muy vigorosamente, o cuando uno le pone el tubo, se desbloquea un coágulo y ahí se precipita la hipotensión. Así que de pronto, si este paciente no se hubiese hecho ventana y se hubiese manejado de pronto con una tomografía, radiografías seriadas, aparte de, bueno, por supuesto, la radiografía seriada para ver si queda un hemotórax retenido. A veces es llamativo cómo hay heridas cardíacas que pueden cantar o manifestarse por un hemotórax retenido. Así que me pareció muy interesante el abanico de posibilidades y aparte de los recursos que dependen de cada lugar. Muchas gracias, Guillermo. Daniel Terra, acá en el chat, Camilo Viñales pregunta si le harías un lavado pleural una vez drenada la pleura. Yo realmente no tengo experiencia en lavado pleural. No sé si podría tener indicación de una toracoscopía videoasistida, una VATS, o esperar la evolución y, bueno, eventualmente si hubiese un hematoma retenido, ahí indicar una VATS. Pero no tengo experiencia con lavado pleural rutinario post-drenaje. No sé qué opinas vos, Daniel, como cirujano de tórax. En primer lugar, coincido con los comentarios que hizo Guillermo, yendo un poco al comentario anterior de la ventana. Yo creo que con el tiempo la ventana va a quedar como un procedimiento medio de último recurso, en la medida que el cirujano de emergencia va adquiriendo quizás más experiencia con la ecografía torácica y se va a animar, y la precisión diagnóstica con respecto al derrame pericárdico va a adquirir mucho más experiencia y sensibilidad. Entonces la ventana va a ser un recurso sustituir inclusive hasta el estetoscopio. O sea que me parece que lo que comentó Guillermo es muy real. Muchas veces hay una lesión de cardíaca con una apertura del pericardio y el paciente sangra hacia la pleura. En realidad lo que tiene es un hemotórax masivo. Uno piensa que es por una causa pulmonaria y es por una causa, una herida cardíaca. Y ahí no tiene derrame pericárdico, o mínimo. Porque si la apertura del pericardio es grande, la sangre por presión fluye hacia la pleura. Entre la presión negativa pleural más la fuerza de la sangre, o sea, no tiene por qué tener un derrame ni un taponamiento cardíaco. Con respecto al hemotórax residual, hay algunos trabajos y hay algunos cirujanos de tórax que hacen lavado. Yo en lo personal no hago lavado. Hemotórax retenido es bastante pobre. Yo prefiero hacer una videotracoscopía y eventualmente en para tratar de resolver los hemotórax y si eso no es efectivo, ir a la videotracoscopia. Tengo algunos colegas que hacen, yo en lo personal no soy
de esa idea. Yo prefiero eventualmente hacerle, si el paciente no está en condiciones generales de tolerar una ventilación unipulmonar, porque ese es el problema, que hay pacientes a veces que son traumas severos, que están en CTI ventilados, y para poder hacer una VAT necesitamos ventilación unipulmonar, aunque se haga a veces con volúmenes bajos y con poca presión, y necesitamos excluir ese pulmón para poder hacer una buena toalé pleural. Por lo tanto, si el enfermo está en condiciones, yo prefiero hacer una video. Si el enfermo no está muy en condiciones y tiene un hemotor residual que está interfiriendo en el intercambio por una causa restrictiva y el tubo está bien, hemos hecho a veces fibrinolíticos intrapleural y hemos tenido bastantes buenos resultados. El lavado, yo en lo personal no lo recomiendo y prefiero estas otras dos opciones. Acá Julio Tolchanqui está justamente opinando sobre el tema de los fibrinolíticos. ¿Querés hablar, Julio, desarrollar un poco ese tema? Eduardo Eskenazi, enseguida te doy la palabra. Sí, yo opino lo contrario, Daniel. Yo en la primera, hay que ver la situación del paciente y cómo está cuando uno lo drena, pero lo que está claro que cuando uno drena inicialmente un hemotórax, lo que tiene que hacer es aspirarlo todo, no es solo poner el drenaje, es aspirarlo, tratar de aspirarlo bien con el Shankower para evitar que queden coágulos, y yo cantidad de suero hasta que sale claro. Y no practico el lavado pleural como método buscando en la evolución disminuir la posibilidad del hemotórax retenido, pero sí en el drenaje inicial yo lavo la cavidad pleural. Y de eso sí, hay más trabajos que muestran evidencias que el lavado inicial disminuye la cantidad de hemotórax retenidos en la evolución. Los fibrinolíticos, todos los trabajos muestran que ahí es el azar. Es lo mismo hacerlo que no hacerlo. Por lo menos es todas las revisiones que se han hecho, todos los trabajos que se han publicado, y entonces a veces es un porcentaje de pacientes que pueden responder, y bueno, obviamente si es un paciente que no se puede operar, que es un paciente que está en condiciones de no hacerse ningún procedimiento, bueno, uno puede hacerlo con la eventualidad de que sea uno de esos pacientes que de forma azarosa respondan a los fibrinolíticos. Y sin duda que, como dijo Daniel también, la evolución o el mejor resultado para poder evitar o para poder tratar un hemotórax retenido es la realización de una toracoscopía. Eso sin duda estamos totalmente de acuerdo. Muy bien, gracias Julio. Eduardo Eskenazi. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo todos? estás, Eduardo? Buen día. No escuché el caso, pero me imagino puede ser o algo así en la atención de este paciente. Justo no te escuché porque tengo un internet bien estable. No sé qué fue lo que preguntaste, Eduardo. Digo, yo no escuché el caso, pero me imagino de lo que estuvieron hablando. Escuché justo cuando hablaba Guillermo de que no tenían tomografía en el lugar donde lo atendieron. Había una demora muy importante, por eso es que, bueno... Perdón, para ecocardio no teníamos para hacer en el momento, y en el tomógrafo había una demora, estaban con otros pacientes de CTI, correcto, no sé qué, por lo menos teníamos una hora de espera. Bien, y el paciente tenía una cavidad pleural violada, tenía hemotórax y un posible taponamiento. No, con hemodinamia normal. Hemodinamia normal, pero hemotórax tenía. Tenía, sí, un hemotórax de 600 centímetros cúbicos. Esto es lo que... Ahora díganme, de todos los que están escuchando, ¿qué tienen más? ¿Tomógrafo o un aparato de videoendoscopía quirúrgica? Las dos cosas, todos. Y los que no tienen tomografía, ¿tienen equipo de video? Creo que ahora eso está en todos los lugares. Por eso, la propuesta, y ya lo venía, esto lo hicimos con Gómez y Grispan hace casi 20 años, donde no había tomógrafo en todos lados, pero sí empezaba a haber video.
Y hoy, y ya Andrea me pone cara que sí, que ya lo está haciendo, yo lo que digo es en estos pacientes donde la video de entrada, ya que le van a poner el tubo, le ponen la cámara y hasta con local se puede hacer, que vemos el pulmón, vemos la cavidad, la limpiamos y eventualmente ves la cavidad pericárdica. Y ahí te sacás todos los problemas de encima solo con un procedimiento. Y no haberlo demorado, que no había tomografía, si es que hay o no hay, el ecocardio, si es que hay o no hay, y con esto yo creo que se solucionan muchos problemas. Lo de fibrinololítico hemos usado más en los CMPE más que en el hemotórax, porque el hemotórax que realmente lo hacemos por video, y de lavado no lo hacemos, para hemotórax no. Eduardo, pero obviamente lo llevas a bloc y lo pones en ventilación unipulmonar para hacer la video. No, con local. Paciente era joven, viejo, tenía patologías agregadas, era un enfisema que... No, muchacho de 16 años, joven. Le pones el tubo con local, le podés hacer la video de aspirado con local. ¿Y te permite ver aún con el pulmón medio ahí expandido? Sí, porque el pulmón se colapsa solo como un neumotórax, con su condición de neumotórax, en acción espontánea, se colapsa. En principio, cuando hacíamos las videotoracoscopías hace 20 años, cuando no había tubo de doble luz, o eran los Carles viejos que no se podían poner, una de las técnicas era sedación profunda con ventilación unipulmonar, intubado, pero sin relajación, dejando intubado con unipulmonar, pero lo dejabas en espontánea, sin relajante. Entonces el pulmón se colapsa como cualquier pulmón que no tiene presión positiva en la ventilación. Bien, muy bien. Gracias. No problema. Bueno, ¿algún otro aporte? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Lucía. Estuvo muy buena toda la discusión que se generó. Ayelén, cuando quieras empezar a compartir pantalla, seguimos con tu caso. Bueno. Ahí se ve. Estás empezando a compartirse, en cualquier momento va a aparecer. Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, a ver. Ahí está. Ahí se expandió, ¿no? Sí. Bien, bueno. Como siempre, bueno, contenta de estar compartiendo acá con ustedes este caso. Bueno. Andrea, Guille y Alberto, que nos instruyen en la parte de trauma. El caso que les traigo el día de hoy es de un paciente varón de 26 años que tiene una colisión de moto-auto con casco, el paciente. La escena era aproximadamente a 15 minutos del hospital y el paciente llega con dolor del lado derecho en el torso, sujeción en tabla larga y cobertura con frazadas. No sé si alguien quiere comentar algo del manejo prehospitalario de este paciente. 15 minutos del hospital, más o menos el paciente tarda 40 minutos en llegar, entre que llega la ambulancia, lo trae. ¿Se sabe algo si vino con Minerva? ¿Cómo le sacaron el casco? El casco se lo sacamos nosotros en el shock room, que es cuando hacemos ¿no? No sé si Guille... Sí, el casco no, perdón, el casco se lo habían sacado en la escena y tenía un collar cervical colocado, sí. Con collar cervical, sí. Lo que no traía era la parte de vías ni oxígeno. Sí, yo creo que por ahí de pronto, bueno, esto como para conocer la opinión de todos, algo que siempre ha sido motivo de debate prehospitalario, ¿no? Cuándo colocar vías venosas o no, según la condición del paciente y según la distancia hasta el centro receptor. En este caso eran 15 minutos, por ahí de pronto hemos cerrado,
bueno, fundamentalmente la pregunta, la duda es si colocar vías venosas o no de forma prehospitalaria. Andrea levantó la mano. A ver, Andrea. Sí, había levantado la mano cuando dijo que el casco se lo habían sacado en el hospital porque no es una práctica que corresponda, el casco siempre hay que sacarlo en la escena, por una cuestión de posición de la columna cervical, tiene una técnica el sacar el casco, no es fácil sacar un casco de los que son reglamentarios. Admitamos que hay un montón de cascos en Argentina, no sé en Uruguay, pero en Argentina hay un montón de cascos que no son reglamentarios y que ocasionan incluso hasta más daño que teniendo un casco reglamentario colocado. Esa es una. La segunda cosa con respecto a la vía, hay que ver en qué condiciones está el paciente. A veces son politraumas leves, por llamarlos de alguna forma, y se está cerca del hospital y entonces uno no le coloca vía, y a veces el mismo paciente está pidiendo que lo llevemos con una vía. Yo particularmente cuando estoy en prehospitalario trato de que todo politraumatizado llegue con una vía, porque si bien está a 15 minutos del hospital, y se supone según los libros que con 12 minutos de traslado no es necesario colocar una vía, nosotros esos 12 o 15 minutos le tenemos que agregar esta demora que dijo Ayelén, o sea, no siempre se nos llama en el momento del incidente, con lo cual ya llegamos con un paciente que ya tiene su tiempo de evolución, y serían 12 minutos o 15 minutos desde el incidente cuando, cuando no se coloca vía. Entonces es como que depende de la condición del paciente en líneas generales. Si yo estoy cerca del hospital, si yo sé que el traslado va a tardar menos de 10 minutos y el paciente hemodinámicamente está bien y yo veo que el trauma, la cinemática del trauma no fue muy importante, entonces lo llevo sin vía. Si yo sé que estoy a 15 minutos del hospital con una cinemática de trauma importante, de alta fuerza, por más que el paciente en ese momento esté hemodinámicamente normal, le coloco una vía, siempre y cuando el colocar esa vía me lleve 1 minuto o menos, o a veces incluso se la colocamos arriba de la ambulancia con la ambulancia andando. Lo importante es no perder tiempo en el lugar de la escena colocando una vía que a veces no se puede colocar y retardar la llegada al hospital. Exacto. Bien. Exacto. Adelante. Este paciente impresionaba así hipotenso, porque al hospital ya llega con una hipotensión importante, como ahora vamos a mostrar. En lo que es la evaluación en el shock room, el paciente llega con la vía aérea permeable, el cuello sin particularidades, buena entrada de aire bilateral, con taquipnea, pero con una saturación conservada de 97%, aire ambiente. Tenía una TA de 80-50, una frecuencia cardíaca de 120 y un índice de shock con 5. Un Glasgow bastante conservado de 14-15, y a la exploración sin particularidades, no se evidenciaban hematomas o escoriaciones visibles. Con un abdomen tenso y doloroso. Ahora sí, ¿cómo seguirían con este paciente? Fast. Voy a mirar el chat, así. Bueno, evidentemente se trata de un paciente que está en shock. Hasta la demostración de lo contrario es un shock hemorrágico. No tiene sangrados externos, o sea que tiene un sangrado interno, y tiene una orientación de esa valoración inicial que es ese abdomen tenso y doloroso en un traumatismo de torso, que por la línea derecha. Uno tiene que pensar entonces que factiblemente la fuente de sangrado esté allí, un paciente que ventila en ambos campos pulmonares, no parece tener un hemotoras masivo, que lo explique. O sea que uno se orientaría como presumible causa de sangrado, y sangrado bien importante, a un sangrado intraabdominal. Ahí puede haber una rotura visceral maciza, puede haber roturas viscerales, etcétera, etcétera. En un paciente con una hemodinámica inestable, el primer estudio que a mí me parece que habría que hacer es un FAS ahí en el área de reanimación. Ahí agregué la foto del paciente, que se lo ve un poco pálido, no sé si se llega Sí. por ahí a apreciar.
¿Algún otro aporte? Bueno, Yo creo porque que recién les decía, depende del paciente. Este paciente en el lugar tendría que haberse puesto una vía, o arriba de la ambulancia se tendría que haber puesto una vía. Ya llevaba Claro. 40 minutos del incidente cuando llegó al hospital. Este paciente tendría Antes de que haber se llegado colapse. con vía. Claro, porque después están todas las venas Exactamente, colapsadas. Sí, sí. exactamente. No lo veo bien en la foto, pero yo estoy igual ahora, sí, ¿eh? Bueno, creo que la mayoría en este caso, en el manejo inicial coincidimos. El paciente se le colocó, bueno, vías, y mientras se le colocaban las vías, se le hizo el IFAS, que como todos saben, nosotros lo tenemos ahí a mano en el shock room, y siempre que llega un politraumatizado lo tenemos para usarlo rápidamente. En los resultados del IFAS daba positivo para abdomen y negativo en tórax. En ese momento el paciente no había mejorado mucho sus vitales, seguía hipotenso, con una TA de 85-60, una frecuencia cardíaca de 110 y un índice de shock de 1,3. Se le coloca sonda vesical, la cual venía con hematuria y tenía un deterioro del Glasgow de 12 en 15. No sé qué, bueno, acá también, no sé si quieren comentar cómo seguirían, si harían algún estudio, si... La parotomía. Ayelén, clínicamente Sí. habíamos descartado que la pelvis o los huesos largos sean foco del sangrado, ¿verdad? Sí, Clínicamente está descartado. sí, porque todo lo que fue, sí, eso estaba descartado. La exploración no se veía ninguna fractura, digamos, de miembros, y pelvis también estaba conservado. Yo me inclino por Muy una bien. laparotomía. Un paciente que está Sí. inestable, que ahora tiene un shock con repercusión encefálica. Me parece que no está para pasearlo por los tomógrafos. Eduardo. Sí, no, eso está bien. Digo, no, me quedaba con esto de reanimación controlada con 500 nada más. Está bien lo del índice de shock, lo del índice todo que estudiamos ahora, pero parece un poquito poco. Exacto, eso lo charlamos, hoy justo lo charlábamos con Guillermo, ¿no? Que obviamente hay algunas cosas que no haríamos de la misma manera. Una de esas era la reanimación de este paciente. Acá el doctor Pablo Babul pone en el chat ácido tranexámico y laparotomía. Claro, ácido tranexámico, correcto. Si no se hizo en el prehospitalario, empezarlo cuanto antes como, digamos, inicio de un protocolo de transfusión masiva, ¿no? Eso. Pablo, ¿querés ampliar? Doctor Babul. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. No, solamente paciente en shock. Me parece que dentro de las primeras 3 horas ocupar el ácido tranexámico obviamente mejora la sobrevida, el protocolo de transfusión masiva, y a este paciente hay que operarlo. Posteriormente, evaluar una vez que esté estable, se podrá evaluar con un PANTAC, compromiso cerebral, compromiso de pelvis y algún otro hallazgo que se pueda hacer. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo en el chat. Ariel Terra también amplía lo mismo, protocolo de transfusión masiva y laparotomía. No sé si Folo, vos querías decir algo distinto. Que este enfermo en nuestro hospital, digo que contamos con el protocolo en el Hospital de Clínicas en Montevideo, es desde el inicio, o sea, llega a reanimación, vemos que hacemos una reposición que no mejora con estos parámetros que nos está mostrando Ayelén. A los 40 minutos ya ahí sale el protocolo de transfusión masiva y a sala de operaciones, ¿no? O sea, no esperamos más. Bien, estamos todos de acuerdo. Ayelén. Bien, en eso estamos todos de acuerdo, sí, nosotros también lo llevamos a quirófano, pero les quería preguntar algo más, y es si alguien con este deterioro del sensorio que tuvo el paciente haría una intubación orotraqueal en shock room. Sí, en lo personal yo lo entubo, llevo entubado, ventilado al bloque quirúrgico. Sí, nosotros en el Hospital de Clínicas diría que irrestricto, porque además tenemos el bloque quirúrgico a 17 pisos de distancia. Creo que ni lo pensamos. Claro, si tenés la sala de operaciones al lado, bueno, ahí puede ser opinable.
Volvemos a lo logístico, ¿no? A veces pasa del cielo. Si tu traslado del paciente es, por ejemplo, el hospital policial de acá de Montevideo, estamos hablando de 5 metros entre el área de reanimación y la sala de operaciones, bueno, es lo mismo, que lo intuye un anestesista. Pero con hospitales que no tienen la sala de operaciones al lado del área de reanimación, me parece que este paciente que está en shock se beneficia de una correcta oxigenación, una vía aérea asegurada. Yo lo llevaría intubado, sí. Bien. Bueno, yo creo que no, por lo menos. Perdón. A ver, depende de la cuestión de logística, como vos decís, Fernando. Yo en nuestro hospital no lo hubiera intubado, no tiene criterio de intubación con 12 en 15 de Glasgow. Probablemente ese 12 en 15 tenga que ver con el shock hipovolémico que tiene el paciente. Coincido con lo que dijo Eduardo, es que nace hace un ratito que la reanimación controlada fue como demasiado controlada. Se supone que la hipotensión permisiva que le hacemos a un trauma tiene que tener como mínimo un 90 de sistólica para asegurar la perfusión cerebral. Entonces, creo que la reanimación controlada se puede hacer, pero hay que sostener la TA sistólica en 90, no por debajo. Pero yo en nuestro hospital, a donde el quirófano está a 1 minuto de distancia, realmente no lo intubaría. No, claro, 1 minuto no, obviamente. Después, Sí. otra cosa, que todas las drogas que yo haga para poder intubar a este paciente son hipotensoras también. Y más como estaba teniendo, puede que empeore y que tenga alguna cuestión endocraniana que no la habíamos evaluado hasta el momento, ¿no? Sí, nosotros en ese sentido, Eduardo, cambiamos el protocolo en el hospital porque sí teníamos problemas, justamente por eso, porque se utilizaban drogas para la inducción, la secuencia de intubación rápida que no eran las adecuadas. Se usaba propofol sistemáticamente, y esos pacientes que venían hipotensos, que están hemorrágicos, propofol no se debe usar. Ahora se está empezando a utilizar etomidato, que no tiene esos efectos hemodinámicos y esas repercusiones hemodinámicas, sobre todo atendiendo a que nosotros a veces tenemos esta necesidad de intubación en un bloque quirúrgico que está a muchos pisos de distancia, con lo que ello implica. Implica esperar que ve que de repente el ascensor está ocupado, que no es cierto que esté siempre disponible, que baja el camillero. Entonces, bueno, con todas esas cosas nosotros a veces preferimos asegurar la vía aérea por esas condiciones. No, totalmente, que hay que balancear todo, me parece que está en balancear todo. En lo demás comparto todo lo que se expresó, ¿verdad? En sí el paciente con 12 en 15, como dice Andrea, no tiene indicación de intubación. Pero bueno, hay que poner un poco en la canasta todas las cosas, ¿no? Perdón, Fernando, ¿querías hacer un comentario? Acá, No, sí. Dale, Guillermo. No, muy breve. Este tema, la verdad que es muy interesante porque en el manual de la TLS todavía sigue figurando como una de las indicaciones de asegurar una vía aérea el shock hipovolémico que se llama de grado 4, la hemorragia de grado 4. Y bueno, eso en algunas oportunidades, de hecho a nosotros nos pasó justamente lo que mencionaba el doctor Bagul, una intubación orotraqueal, con lo que significa la ventilación positiva, ¿no? Y la compresión de las venas cavas, nos provocó justamente en un paciente que estaba muy inestable hemodinámicamente, con shock, que se parase justamente en ese momento. A veces nos quedaba la duda, cuando era una herida de arma de fuego, si había sido una embolia aérea y que el paro hubiese sido por la embolia aérea cuando nosotros estábamos ventilando, pero la realidad es que ese efecto hemodinámico que ocurre en la intubación es real, y si uno puede hacerlo en quirófano, bueno, es mejor que en la sala de emergencia. Hay todavía controversia con eso, y ese es uno de los motivos por los cuales se ha propuesto en algunos casos, no para todo, en algunos casos, anteponer la C a la A, en el sentido de, bueno, primero, sí, no obligatoriamente asegurar la vía aérea por una causa relacionada con un shock que ocurre en otra cavidad del abdomen. Tema que, bueno, posiblemente en algún momento haya alguna revisión en el sentido, en los protocolos. Sin duda. Una cosa que señalaba Andrea, que es bien interesante, que creo que como hay residentes está bueno que quede bien claro, que son los protocolos de hipotensión permisiva, ¿verdad? Que estos son más aplicables al trauma penetrante de torso, más que al politraumatizado contuso que eventualmente asocia una lesión intracraneana. En el trauma penetrante de torso se ha visto que el mantenimiento de por lo menos una presión arterial sistólica de 80 es suficiente, al borde de la hipoperfusión renal, pero es mejor eso y cerrar la canilla que pasarle cristaloides a tener presiones arteriales más altas y generar y favorecer la coagulopatía del enfermo. Para el politraumatizado, como puede ser este caso, que puede asociar un traumatismo encefalocraniano, se prefieren presiones arteriales sistólicas hasta de 100 milímetros de mercurio. O sea que este no es
el candidato ideal para un protocolo de hipotensión permisiva, lo mismo que tampoco lo es la mujer embarazada, ¿verdad? Porque necesitamos tanto presión de perfusión encefálica como presión de perfusión placentaria. Eso serían las dos, digamos, contraindicaciones para los protocolos de hipotensión permisiva. Sebastián Vélez, creo que habías pedido la palabra, ¿sí? Sí, Fernando. Me voy a tomar de lo que dijo Andrea más temprano respecto al casco, ¿no? Nosotros en este caso no nos podemos asegurar que el casco lo ha protegido, que en un gran porcentaje no son efectivos o los cascos ya han sido muchos traumatismos que no lo protegen. Entonces, más allá de que el casco no es tan bajo, yo no iría a quirófano sin una pan-scan acá. Entonces yo lo que primero intentaría es ver si responde la reanimación, y si lo hace, iría a hacer una tomografía completa, la cual también me va a decir con esta hematuria si yo puedo pasarlo a quirófano, o debo pasarlo a quirófano, o puedo pasarlo a la sala de angio y hacer una angioproyección renata. Pero eso siempre que responda obviamente a la reanimación, como vos dijiste bien con sangre. Claro. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, Ayelen, seguimos adelante. Bueno, nosotros, como comentaban Andrea y Guille, tenemos el quirófano relativamente cerca, a un piso, ¿sí? Así que nosotros decidimos hacer lo que es la intubación en quirófano, ¿sí? También, como todos mencionaban, se inició el protocolo de transfusión masiva, ¿sí? Se lo agrupó al paciente y se solicitaron las unidades de plasma, sangre y plaquetas. Y en esta imagen lo que se ve es, bueno, el anestesista iniciando la intubación y lo que es la bolsa colectora de orina, ¿sí? Con la hematuria franca que habíamos mencionado en el ABC. Yo les voy a hacer una pregunta, disculpame que te interrumpa, Ayelen. Guillermo, ¿sí? Porque nosotros en el hospital nuestro no tenemos la posibilidad de acceder a plaquetas así, de forma masiva. ¿Ustedes pueden hacer un protocolo tipo 111? No hay un protocolo formal, realmente depende del criterio de cada cirujano que esté actuando. Generalmente, bueno, se utilizan criterios relativamente parecidos y hay disponibilidad de plaquetas, y no tan rápido como sangre y plasma. Todo lleva su tiempo. Sangre y plasma lleva su tiempo, nunca está inmediato para el shock room, lamentablemente. Y plaquetas y crioprecipitados suele haber. A veces hay algunas épocas que hay un poco más, un poco menos, pero en general el banco de nuestro hospital históricamente siempre ha estado bastante provisto. Ahora, en esta época de pandemia, han disminuido un poco el porcentaje de dadores, eso influyó un poco en que el banco tuviese de todo, pero en general hay disponibilidad de todo, sí. Pero tienen plaquetas habitualmente. Está bárbaro. Sí. Bárbaro. Adelante. Bueno, con el paciente en quirófano, como dijeron todos, decidimos hacer una laparotomía, ¿sí? Con una incisión mediana suprainfraumbilical, sifocubiana, con el hallazgo de aproximadamente 1500 mililitros de hemoperitoneo, ¿sí? Y lo que se observa también en este paciente era un hematoma retroperitoneal en zona 2 derecha, que estaba roto hacia la cavidad, y un sangrado activo hepático desde un hematoma subcapsular en lo que eran los segmentos 6 y 7. Bueno, sí, conductas con este paciente. El hematoma subcapsular, si no era una laceración profunda, ¿sí? ¿No era una lesión profunda? Exacto, sí. No era. El doctor Daniel Sánchez te pregunta por el chat si tenemos gasometría. No, todavía. No todavía. Bien. Bueno, queda abierta la pregunta de Ayelen. Conductas. La lesión hepática parece que no va a dar demasiado problema, como más que necesitar un packing. Digo, me parece que la discusión de este paciente va a terminar en si conservamos o no conservamos el riñón. Es lo que están preguntando en el chat, el doctor Guillermo de la Paz. ¿Cómo estaba el riñón? Sí, bueno, perdón, yo les explico por ahí un poco más. Sí, había el hematoma de la zona 2, se había roto en cavidad por una fracción que había del peritoneo, en el peritocólico derecho.
el riñón estaba rodeado de coágulos, de sangre. En ese momento no se podía apreciar exactamente el tipo de lesión, era una lesión severa, por supuesto. Y lo del hígado, como decía Yelén, no era una laceración única ni doble, sino que era un hematoma subcapsular que se había expandido y que en determinado punto había tenido un desgarro de la cápsula de Gleason. Básicamente esa es la anatomía de las dos lesiones. Eso con respecto a lo que les puedo decir inicialmente. Con esto que me estás contando, Guillermo, yo empaquetaría el hígado momentáneamente de la forma que me estorbara menos explorar la logia renal. Y yo creo que hay que definir qué tipo de lesión renal tenés, y de pronto lo que hay que hacer es un clampeo del pedículo renal y ver si es un arrancamiento, una abulsión renal completa, no hay otra que la nefrectomía. Si lo que tienes es algo de pronto reparable, se puede pensar en algo conservador con el riñón, pero creo que eso amerita una exploración. Y para eso tenés que tener contenido el sangrado hepático. Entonces, empaquetaría el hígado, yo te digo, con lo que menos me molestara, la forma que menos me molestara la exploración del riñón, porque eso va a ser difícil compatibilizar esas dos cosas por una razón de espacio. Y trataría de explorar y definir si es un riñón rescatable o no. Vi varios comentarios en el chat también, coinciden en que ponen el packing hepático y agregan la nefrectomía, o le prestarían más atención al riñón, por lo que veo. Guille tenía apagado el micro. Muchos hablan de packing y de nefrectomía, sí. Sí, ahí, bueno, ahí, a Yelén le vas a decir lo que se hizo, pero básicamente cuando se hizo la movilización del colon derecho, que ella ahora les va a mostrar, lo que se vio fue un parénquima renal bastante conservado, es decir, no era un riñón destrozado o que tuviese múltiples laceraciones, por lo cual, inicialmente, hasta poder definir bien si podía hacer algo para reparar o no, lo que se decidió fue también, así como se colocó un packing en el hígado, fue colocarle un packing encima del riñón, con lo cual el sangrado no era un sangrado arterial, a chorro arterial, si era un sangrado aparentemente de origen venoso, se pudo controlar con un packing, inicialmente, en principio, hasta poder definir mejor la lesión. Pero no era un riñón que impresionase cuando se movilizó el colon como totalmente destrozado, ni un riñón abulsionado, ¿no? Que uno ya sabe que prácticamente lo saca con la mano, sino que, bueno, acá quedaba la duda exactamente cuál iba a ser la conducta definitiva con respecto al riñón. Bien. Quizás se pueda ver un poco más lo que estamos comentando. Bien. Como comentaba Guillermo, bueno, en esta foto se ve lo que era el riñón, ya con ese sangrado venoso, ¿sí? Lo que se decidió hacer, como muchos decían, era un packing perihepático, ¿sí? Lo que nosotros realizamos también, una maniobra de Pringle, ¿sí? Con un lazo, ¿no es cierto? No directamente con una pinza, ¿sí? Después hicimos presión manual también, ¿sí? Y hicimos una maniobra de cutter brush y un packing en zona 2, como comentaban recién. Perdón, Yelén, agrego ahí unos detalles. Sí. Cuando se hizo la maniobra de cutter brush, eliminando sangre y coágulos, se vio que la vena cava no tenía una fracción importante, y como les digo, el sangrado era perirrenal, pero con un riñón bastante, aparentemente conservado de lo que tiene que ver, o bastante conservado de lo que tiene que ver el parénquima. No se vio en otras lesiones, y bueno, en ese momento se decidió sostener los packing para reanimar un poco al paciente y ponerlo en mejores condiciones para lo que podía seguir de la cirugía. Ahí con respecto a preguntas que se hacían, bueno, no, como estaba mencionando Andrea y también mencionaban los demás, es que en nuestro hospital no había disponibilidad de embolización de emergencia. Con este paciente, una vez colocados los packing, como decía Guille, como el paciente estaba inestable todavía, lo que se hizo fue darle 20 minutos con reanimación, 15 minutos, perdón, de reanimación con transfusión de sangre y plasma, ¿sí? Y calentamiento externo, mientras se comprimían los packings, ¿sí? Una vez reanimado el paciente, se continuó con la cirugía y, como decía Guille, lo que se había visto era una lesión en lo que era la vena renal derecha, y con el paciente en estas condiciones se decide hacer la nefrectomía, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en la imagen, una nefrectomía, digamos, con un abordaje lateral. Y lo que se empieza a ver mientras se realizaba la nefrectomía es lo que señala la flecha, que es que el packing hepático estaba comenzando a ponerse rojo, ¿sí? Estaba manchado.
Perdón. Esto llegamos. ¿Sí? Perdón, ahí estaba haciendo un comentario, Sebastián, un comentario muy importante con respecto a palpar el riñón contralateral, y bueno, ahí no lo mencionamos, pero se había palpado cuando se colocaron los packing inicialmente y se hizo una exploración muy rápida de la cavidad para descartar otro sangrado en la pelvis, si había un hematoma en la pelvis, que uno lo viese por dentro, es decir, de pronto externamente el paciente no parecía tener signos externos de una fractura pélvica, pero podía haber un hematoma pélvico, eso se descartó, y a la pasada de esa revisión rápida, cuando se tenía colocados los packing, bueno, se palpó un riñón contralateral de tamaño normal. Perfecto. Bien, para este momento llevábamos 45, ¿sí? Perdón, Ayelene, discúlpame. Un poco para complementar eso, lo que se vio justo coincide con los hallazgos anteriores. El parénquima renal estaba bastante conservado, pero la lesión era del pedículo, era un sangrado venoso de la vena renal, la arteria estaba bien, y realmente en ese momento se planteó la duda, repararla, ligarla o la nefrectomía. Realmente, bueno, uno no tiene experiencia con la ligadura de la vena renal, teóricamente está descrito que eso obliga a una nefrectomía por una incidencia prácticamente absoluta de isquemia de riñón posterior. Sí. Entonces, bueno, se descartó lo de la ligadura, aunque uno siempre recuerda que le han contado por ahí algún caso anecdótico de una vena renal que se ligó y no pasó nada. Y con respecto a repararla, bueno, las dificultades dadas por el hecho de la condición del paciente, su coagulopatía, y además por el hecho de que muchas veces no ha pasado, no en este caso, sino en otros, de intentar reparar una vena renal, más por traumatismo penetrante, una herida de arma blanca, y resulta que cuando uno termina de hacer la reparación por el calibre de la vena y la lesión misma, termina que termina siendo como una ligadura. Entonces, bueno, a veces se plantea realmente la utilidad de la reparación de la vena renal. Por todos esos motivos, poniendo todo en la balanza, se decidió la nefrectomía. Las dudas estaban dadas porque el parénquima estaba bastante bien, pero bueno, todo el resto de los factores influyeron para la nefrectomía, lamentablemente. Sí, sin dudas. Además, acá estás con una vena renal derecha que es cortita hasta al lado de la cava, y que si la ligás va a llevar a un hinchazón de edema renal, y eso es inmanejable. Vas a tener nefrectomía. Del lado izquierdo, la diferencia es que tenés una vena renal larga, que además tiene venas de suplencia anatomóticas que te dejan todo si tú haces una ligadura muy proximal a la cava, tenés redes de suplencia venosa que por ahí te pueden llegar a salvar el riñón. Pero del lado derecho eso no es factible. O sea que yo creo que hicieron lo correcto. Doctor Félix Ramírez, levantó la mano. Hola. Sí, adelante, coincido con lo que acabas de decir, justamente. Del lado derecho, por el pedículo corto y sin drenaje suplementario, no es útil la ligadura porque ese riñón no se va a recuperar. Del lado izquierdo existe esa posibilidad y las anécdotas justamente son del lado izquierdo. Bueno, me alegro que habiendo un neurólogo en la sala yo no haya dicho un disparate. Gracias. Para nada, escucho atentamente. Gracias a ustedes. Adelante, gracias. Bueno, seguimos, Ayelén. Bueno, para esto llevamos más o menos 45 minutos de cirugía con el packing rojo, como bien habíamos comentado. Cuando retiramos el packing para mirar, se veía que había un sangrado en napa desde el hematoma subcapsular que ya habíamos visto y que se expandía hacia el segmento 8 del hígado. Teníamos un paciente con altos requerimientos de inotrópicos, ¿sí? Que ya se le habían transfundido unidades de sangre, plasma y plaquetas, y tenía para ese momento sí unos gases con un pH de 7,22, un exceso de base -9 y un lactato de 3,8. Conductas con este paciente. Bueno, acá justamente el doctor Pablo Babul está proponiendo conductas en el chat. Pablo, adelante. Pablo Babul. Perdón, que tengo un desfase aquí. Adelante, adelante. No, estaba comentando ahí en el chat de que, disculpe por el ladrido del perro también, de que si un packing bien instalado, porque la principal falla de los packing, primero que nada, es tenerlo mal. Pero si el packing está bien instalado y se está poniendo rojo, quiere decir que o la hemorragia viene de vasos arteriales, de mayor presión, o de vasos portales, y ahí si hay una laceración hepática, uno tiene que ir a explorar esa laceración y ojalá ligar los vasos dirigidamente.
Si con eso ya todo falla, bueno, las opciones son que venga de una hemorragia venosa de vasos venosos suprahepáticos, o peor aún de la cava retropática, que todos los que hemos tenido alguna lesión así sabemos lo que eso significa y que habitualmente no termina bien. Pero yo, si mal no recuerdo, Ayelén destacó que no tenía una laceración profunda este hígado, que era más bien un hematoma subcapsular que se había abierto. Y entonces acá me quedan a mí grandes dudas si esto no obedece a que estamos frente a un enfermo que está acidótico, seguramente coagulopático, con una superficie cruenta extensa hepática, que tiene un sangrado en napa, que tal vez desde el punto de vista, es como digamos un sangrado médico, un sangrado que vamos a tener que corregir en un paciente que esté correctamente empaquetado, corrigiendo su trasis. No tengo tan claro que tenga una laceración tan profunda como para pensar una herida cabo suprahepática. No sé, Guillermo, si vos querés ampliar un poco sobre los datos de la exploración. Sí, perdón. Había crecido el hematoma. Lo que se había visto en la primera exploración, cuando recién empezó la cirugía, que era un hematoma expansivo, que había crecido tanto que en determinado momento se había desgarrado la cápsula de Gleason y ahí abajo se veían coágulos oscuros, parecía un sangrado venoso, no arterial, y bueno, había crecido porque se había expandido hacia la cara posterior del hígado, hacia la cara posterior del lóbulo derecho. Entonces, bueno, en ese momento se planteaban las dudas si recolocarlo de forma más ajustada, como decía Andrea ahí, recolocarlo de forma más ajustada y cerrar el abdomen, es decir, no cerrar en forma anatómica, sino ya colocarle el back como para que tenga un poco más de contención, o si agregar alguna maniobra adicional para que el packing pueda ser más efectivo. Lo cierto es que era un sangrado que no había cedido a pesar de tener todo el tiempo colocada la maniobra de Pringle, lo que, como decía el doctor Paul, obligaría a pensar en un sangrado proveniente de la vena cava retropática o de las venas suprahepáticas. Y por supuesto que en un contexto de coagulopatía seguro, nosotros lamentablemente el manejo de la coagulopatía muchas veces es empírico, no hay un análisis fino con una tromboelastografía, por ejemplo, para poder saber exactamente cuánto requieren estos pacientes de plasma, crioprecipitados, plaquetas, es decir, realmente para transfundirle lo que es lo ideal y no de más o de menos, así que seguramente un componente de coagulopatía todavía no resuelto del todo estaba influyendo. Bien, gracias, Guillermo. Andrea. Sí, lo que yo les estaba preguntando en el chat era hasta dónde el packing hepático que teníamos se puede considerar como correctamente hecho, considerando que era un packing, supongo que superior nada más, porque inferior no se podía hacer, básicamente porque se estaba haciendo una nefrectomía y trabajando en el abdomen del paciente. Entonces, me parece que eso es un punto para tener en cuenta. No tenía un packing que fuera hemostáticamente correctamente hecho. El hematoma subcapsular roto creo que debe ser la peor pesadilla de un cirujano, porque es una gran superficie de una esponja que sangra. Que se te llueve por todos lados, horrible. Exactamente, creo que es la pesadilla de todos nosotros. Entonces, creo que yo lo que haría es realizar el packing hepático correctamente, superior, inferior, mantener cerrado, aunque sea la piel del paciente, y considerando que se tiene un grupo de anestesistas que en este sentido colaboran con los cirujanos, porque ya estuvieron un rato en quirófano reanimando al paciente, con el paciente, digamos que por ahí hay que tener el equipo armado para esto, pero esto de quedarse en quirófano con la piel cerrada y nada más, 15, 20, 30 minutos, reanimar, calentar el paciente, hacer todo lo que tenemos que hacer fisiológicamente como para poder acomodar un poco el paciente y después poder espiar un poquitito a ver cómo está ese packing. Si sigue estando no rojo, si sigue estando blanco o apenas rosita, por ahí es el momento de decir, bueno, vamos a terapia y esperemos. Es tener paciencia, difícil. Y te faltó una pequeña e importante maniobra. Prenderle unas velitas al dios hemóstato. También. No, una situación, a ver si ustedes, en esta situación que plantea Andrea, ajustamos el Pringle, clampeamos el packing y le clampeo la aorta porque ya tenemos la cava, porque igual ya tenemos prácticamente la cava dispuesta por la nefrectomía, clampear la cava, ajustar el Pringle
y cambiarle el packing. Si sangra y se vuelve el packing a llenar de sangre, es porque tenemos la suprahepática rota. No tenemos otra vía. Si el paciente se mantiene con el packing seco, hemodinamia estable, corregimos la acidosis, lo calentamos, lo reponemos, y ahí si el enfermo mantiene el packing en blanco, lo cierro. Una pregunta, Guillermo. ¿Ustedes habían liberado el clampeo del pedículo portal en algún momento? No hace 45 minutos que está el pringle hecho. No, lo tenía colocado todavía. Sí. O sea, lleva 45 minutos de pringle. Sí, exactamente, sí. Bueno, creo que no tenemos mucho más tiempo de pringle para mantener de manera indefinida, ¿no? Más en un hígado que está isquémico, que está en un paciente que está hipotérmico, que está en unas condiciones hemodinámicas muy mermadas. Pero la cava nunca la clampearon. No. En este momento, ¿ustedes tenían la percepción de que podían tener una lesión cabo suprahepática? Fue en ese momento. Al principio parecía ser un paciente que con el packing iba a poder solucionarse, como mencionaba al principio el doctor Fraga, pero después en el transcurso de la cirugía, cuando el packing se fue embebiendo con sangre y teniendo la maniobra Pringle permanentemente activa, es decir, colocada la oclusión de la tríada portal, se sospechó que podía ser por lo menos, si no era la vena cava, al menos la vena suprahepática derecha, que es la que correspondería a ese territorio, con una laceración que estaría alimentando ahí el hematoma subcapsular. Bueno, se escuchan opiniones. ¿Movemos Pregunta. el hígado? ¿No movemos el hígado? Pregunta, de tener accesibilidad, ¿alguno le haría un reboa venoso y bloqueo operatorio si tuviéramos y contáramos con él? Yo no sé, la verdad es que todavía lo que se está leyendo de reboa a esta altura es muy discutido. Con lo cual, o sea, está claro que en pelvis el reboa funciona, pero por encima de la pelvis hay una gran discusión a nivel mundial y a nivel de centros que tienen experiencia. La verdad es que yo no sé si tuviera posibilidad de hacer un reboa en este paciente, si lo haría. Yo no tengo experiencia en haber puesto un reboa en mi vida, salvo cuando hice el curso, pero nunca en pacientes. No sé si alguien en la sala tiene experiencia en el manejo de reboas con pacientes. Porque si no tenemos experiencia en el manejo de reboas con pacientes, ni filosofamos sobre el tema. O sea, manejémonos con las herramientas que tenemos, con nuestra realidad. Doctor Fraga. Sí, yo estaba haciendo algunas preguntas por el chat porque estaba mentalmente repasando un poco desde el ingreso del paciente, ¿no? El paciente es un traumatizado en moto contra auto que no tiene lesiones externas y que en la laparotomía no tiene lesiones viscerales como para pensar en que el mecanismo predominante fue el contuso, sino que tiene una lesión de la vena esplénica, que es lo que de la vena renal, que nos hace pensar que sobre todo el mecanismo de lesión fue el de aceleración y desaceleración. Por ese mismo mecanismo, y yo preguntaba ahora en el chat, si la impresión visual durante la laparotomía les podía parecer de que pudiese ser un sangrado que viniera de atrás del hígado, no de las suprahepáticas, sino de las venas retrohepáticas, esas hermosas venitas chiquititas que están conectadas a la hermosa vena cava, que están atrás del hígado y que son bien difíciles de acceder, pero que son muy fáciles de que se desgarren en un mecanismo de aceleración contra desaceleración. Y por como viene un poco el cuento, me parece que me estoy imaginando que la situación puede llegar a ser esa, la cual no está nada buena para el paciente ni para el cirujano. Pero tengo la impresión que para aproximarnos en esa presunción diagnóstica no habría otro camino que abrir, esa es la gran decisión. Si vas a cortar el triangular derecho y abrir el ligamento coronario, movilizar el hígado y meterte en lo que sería un equivalente a una herida de la cabo retrohepática,
porque en definitiva, sea por arrancamiento de las pequeñas venas hepáticas accesorias o por una laceración cava o lo que fuere, digo, creo que desde el punto de vista técnico, quirúrgico, en ese momento, cuando estés explorando, lo que vas a tener es un campo lleno de sangre y a gran volumen. Entonces, acá la decisión es si se va a movilizar el hígado, cortar el triangular y botar el hígado y nos vamos a meter ahí, o se va a tratar de reempaquetar a este paciente, como decía Andrea, ahora con un packing completo, superior, inferior, bien hecho, y bueno, y ver si ese packing, hecho en esas condiciones, y liberado el Pringle, se pone rojo de nuevo. Yo podría ser un camino. Pero Fernando, sí, en ese momento lo que se planteó justamente ante la posibilidad de que pudiese ser una lesión de vena suprahepática, bueno, un poco nos acordamos de la experiencia negativa que tuvimos antes con dos maniobras. Una es la exclusión vascular, cuando se clampea en la vena cava, ¿no es cierto?, por arriba y por abajo del hígado. Todos los pacientes, cada vez que quisimos hacer eso con un paciente, lamentablemente se precipitó el paro intraoperatorio, porque eran pacientes que tenían shock y no toleraron una disminución brusca del retorno venoso al corazón. Y la otra maniobra que también abandonamos por los resultados es la movilización amplia del hígado, porque justamente a veces es inevitable que la lesión se haga más grande. Por ese motivo, al no movilizar el hígado, no podíamos ver exactamente que hubiese una vena suprahepática a la derecha que estuviese desgarrada, digamos, a nivel extrahepático. Al contrario, dejamos el hígado bien comprimido contra la cara posterior del abdomen, justamente para tratar de no movilizar. Si movés el hígado, te metes en la cueva del lobo. Claro, exactamente, sí. Lamentablemente, bueno, estas lesiones no son frecuentes, ¿no? Entonces nunca es posible tener una experiencia muy grande, pero realmente lo poco que puedo decirles es de lo que nos ha tocado esos casos, tanto la exclusión vascular como la movilización hepática del hígado fue contraproducente. Los sobrevivientes que tuvimos fue siempre tratando de reacomodar el PAC y tratando de mantener la contención y sin cortar ligamentos. Hablando de trauma cerrado, ¿no? El trauma penetrante por ahí es diferente porque uno va más a buscar la lesión específica. Acá cuando es la lesión tan difusa, uno trata de no cortar ligamentos y tratar de mantener el hígado lo más anatómicamente, digamos, restaurado. Acá en el chat creo que las opiniones son bastante unánimes. Todo el mundo va por el PAC. Te pregunta el doctor Sebastián Vélez, ¿cuánto llevamos de cirugía a esta altura? 45 minutos. Ahí está, como dice ahí, perfecto. Bueno, todo el mundo se inclina por el PAC. A ver, excelente. Bueno, como bien decían, nosotros decidimos hacer un nuevo packing, pero lo hicimos con bolsa y luego con las gasas. Hicimos un packing con bolsa, como se ve ahí en la foto. Ahí está, otra foto más. Y esto lo llevamos a cabo en base a la experiencia de este trabajo de la Coniaris. Y estas son algunas de las imágenes, bueno, que hay en el trabajo por si a alguien le interesa de la colocación de este tipo de packing. No sé si Guille, vos querés aportar algo más sobre esto, si no sigo. Sí, perdón, no, en estos casos realmente, bueno, es muy difícil, ¿no? Encontrar una referencia bibliográfica que nos diga, bueno, había dos grupos de pacientes, en este se usó packing, en este no, en este se usó packing con bolsa, en este la bolsa se colocó de una forma o de otra. Realmente, bueno, la evidencia no es muy alta cuando uno busca acerca de estas técnicas quirúrgicas. Cada uno puede, por supuesto, aportar la experiencia, y en este caso, de pronto, muchas veces las soluciones surgen sobre la marcha, en base a un caso que uno recuerda haber tenido parecido antes, incluso algunos casos que no eran de trauma, sino de pronto en algún paciente con un hígado cirrótico que había tenido un sangrado post-colecistectomía, que es una entidad con la cual alguna vez nos hemos enfrentado. En esos casos, bueno, uno recordaba que ante un sangrado así más difuso, muchas veces lo que puede llegar a servir en este caso es utilizar una bolsa. Esta es una bolsa, no es una bolsa de pared fina, sino que es una bolsa un poco más gruesa, como son las bolsas en las que vienen las sondas, y a veces uno le corta ranuras a los costados para poder ubicarlas justamente a ambos lados, como si fuesen las piernas del pantalón, a ambos lados del pedículo hepático, a ambos lados del ligamento falciforme, del ligamento triangular, sin cortar esos ligamentos para darle contención. Uno con eso lo que busca es envolver totalmente al hígado, de forma tal que esa superficie, que es una superficie así llorosa, sangrante en napa, quede contenida. A veces dentro de la bolsa se ve cómo se va acumulando sangre, y arriba, por supuesto, uno termina después colocándole el packing para dar una mayor contención.
como les digo, uno no encuentra una evidencia que diga en algún lado, es mejor primero bolsa y arriba el packing, o primero packing y arriba bolsa. Bueno, son un montón de recursos que sobre la marcha uno ve qué es lo que le puede servir. He visto otros, Pablo Tolino mostró una presentación, un caso una vez, colocando packing abajo y una bolsa que envolvía totalmente al hígado con el packing, como una otra forma de lograr la hemostasia, en estos casos que son más difíciles porque no es una laceración, sino que es una superficie así un poco extensa, ¿no? Claro, claro, perfecto, gracias Guillermo. El doctor Helmer Palacios de Cali habla de la experiencia de ellos con el REBOA en estas situaciones. Doctor Palacios, nos gustaría que ampliaras estos conceptos que pusiste en el chat. Buenos días, muchas gracias. Buen día. Han sido muy interesantes los casos y sí, acá en Cali con el grupo de cirugía de trauma y emergencias tenemos cierta experiencia con el uso del REBOA y el REVOC. El REVOC pues hace referencia al balón dentro de la cava para la oclusión de la cava retrohepática, que en realidad es un segmento que en los estudios anatómicos que hemos hecho en las autopsias no excede los 2.5 centímetros. Entonces el balón nos permite ocluir este sangrado venoso. Algo que nos parece muy importante a nosotros es que cuando se hace esta oclusión de la cava retrohepática con la finalidad de detener el sangrado proveniente de la lesión de la cava o de las suprahepáticas, es la reducción abrupta del retorno venoso, lo cual puede incurrir en que el paciente tenga un colapso hemodinámico. Precisamente en nuestro esquema de trabajo se coloca conjuntamente el REBOA en la zona 1 aórtica precisamente para eso, para mejorar u optimizar la hemodinamia del paciente y permitir una adecuada perfusión cerebral y de coronarias mientras tenemos el balón en la cava inflado. Estos pasos vienen dentro de un esquema de evaluación de dónde proviene el sangrado hepático, en el cual el primer paso es un empaquetamiento de la lesión hepática y evaluar si se contiene o no. Si con el empaquetamiento primario el sangrado se controla, no vemos que persiste o que aumenta, pues consideramos que el sangrado es del parénquima hepático, lesión vascular importante, y dejamos empaquetado al paciente en manejo y control de daños. Si a pesar de esto el sangrado persiste, procedemos con el segundo paso, que es hacer una maniobra de Pringle, con la cual evaluamos si el sangrado puede provenir de una lesión de las arterias hepáticas o de la circulación portal, de la vena porta. Si con la realización del Pringle el sangrado se controla, entonces tenemos un sangrado probablemente de estas dos fuentes. El paso a seguir es la evaluación directa de la herida a través de una probable apertura de la herida hepática y una ligadura selectiva de los vasos. Enseguida se evalúa soltando el Pringle y viendo si el sangrado efectivamente se ha controlado o no, y dejar con empaquetamiento. Si después el sangrado persiste, a pesar de haber hecho la ligadura selectiva, y tenemos una alta sospecha de que el sangrado provenga de las suprahepáticas o cava retrohepática, ya viéndolo clínicamente dónde sangra el hígado, si sale abundante sangre de atrás o desde el principio sale, entonces ahí es donde vendríamos con el manejo del REBOA y el REVOC. Es lo que hemos hecho en nuestra experiencia, esto se ha publicado, y los casos desde luego no son los más frecuentes, no es que tengamos abundancia de casos, pero en los casos que lo hemos hecho, lo hemos podido trabajar así y los resultados han sido favorables. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Ordóñez, que nos está dando acá un link de la publicación justamente a través del chat. Bueno, creo que el doctor Sebastián Vélez había pedido la palabra en algún momento. Sebastián. Sí, era para consultarle, obviamente, respecto al REBOA, nosotros tampoco tenemos un tipo de experiencia y creo que el grupo de Cali está haciendo bastantes experiencias al respecto y que nos puede dar cuál es la tendencia. Pero yo le quería preguntar una cosa a Guille con respecto a lo del taponamiento, lo del packing que había hecho. Nosotros, lo de la bolsa, ¿cuál sería la función para vos? Y
si conviene descenderlo al hígado pensando que es una lesión suprahepática. Nosotros en ese caso tratamos de mantenerlo hacia el diafragma para no aumentar ese ángulo, ¿no? que puede también aumentar el sangrado. No sé, la función específica de la bolsa y el packing por encima del hígado. Sí, no se veía aparentemente que la sangre viniese por detrás del hígado, no había un hematoma allí, parecía ser un sangrado venoso que no había cedido con la maniobra de Pringle, bueno, por eso se sospechaba que podía ser de origen suprahepático, pero un poco más lateral, más en la zona 6, 7 y 8, pero un poco más lateral, por lo cual nos animamos a colocar el packing en esa zona, porque justo, digamos, arriba del hígado, justo comprimía la zona que se estaba expandiendo. No pusimos solamente 2 gasas ahí grandes, no quisimos poner demasiado justamente para no bajar demasiado el hígado y que eso pudiese aumentar el desgarro de la cápsula, pero no parecía ser un desgarro, digamos, de la vena cava retrohepática, sino más bien algo a nivel intraparenquimatoso. Nos pareció que, bueno, comprimiendo en esa zona justo era la zona en la cual estaba saliendo la sangre, que era la parte superior del hígado, no la inferior. Y después al uso de la bolsa es algo muy poco frecuente, pero que bueno, lo hemos utilizado en estos casos donde la hemorragia, como les digo, es así difusa, no es de una laceración, sino que más bien de un hematoma subcapsular roto o de un hematoma intraparenquimatoso roto con un sangrado mucho más difuso. Esto, como les digo, bueno, son decisiones que se toman en apenas segundos. Uno se acuerda de un caso que anduvo bien, se acuerda de un caso que leyó como este que está mostrando acá justamente a Yelén, pero realmente no hay una evidencia fuerte que uno pueda decir, bueno, tenemos tantos casos utilizando esta técnica, otros tantos casos iguales con la misma lesión usando otra técnica y uno pueda sacar una conclusión, digamos, que sea con una evidencia alta, ¿no? Lamentablemente es muy difícil, salvo los trabajos multicéntricos, es difícil aportar datos al respecto. Uno, bueno, realmente ve en ese momento lo que resulta, y si resulta, bueno, obviamente uno quiere tratar de hacer lo más sencillo posible. En este caso no queríamos ni hacer ningún clampeo de vena cava, ni tampoco movilizar el hígado por las experiencias negativas que hemos tenido antes, y uno trata de hacerlo lo más, digamos, más sencillo posible, que detenga sangrado. Perfecto. Alejandro de Gracia lo hace habitualmente, pero él dice que también sirve para que cuando uno quiere extraer el packing, lo extrae mucho más fácil y no se vuelve a sangrar, porque viste que se pegan las gasas y dice que sale mucho más fácil. Sí, a eso me refería. Nosotros hemos usado la bolsa, hemos usado un nylon estéril nada más, solamente con esa función de que no se pegue, pero bueno, también es más difícil colocar el packing, se resbala más, no hace buena presión, si no lo pones bien, inclusive las gasas tienden a correrse y no ponerse en el lugar que uno realmente necesite y desea, pero por eso no, esa es la pregunta para ver. Totalmente, eso también. Ella veía otra función nada más. Perfecto. Generalmente cuando en el momento de sacar los packings, si uno irriga bastante con buena solución fisiológica, generalmente no hemos tenido el problema de que resangrara en ese momento. Y acá la idea de la bolsa fue más que nada buscando una hermeticidad, de que la sangre no permeara, no permeabilizara las gasas como lo había pasado anteriormente. Pero ya les digo, no puedo decir hasta qué punto eso también no estaba relacionado con que el packing estuviese colocado a la presión debida. Son pacientes que llevaba 45 minutos con el Pringle, bueno, ya se nos estaba acabando el tiempo, y en ese momento es como siempre decimos, ¿no? Uno pone toda la carne en el asador, tratando de hacer todo lo posible para que el paciente salga vivo, y ahí decidimos poner la bolsa bien ajustada y el packing también. Muchas veces cuando ha fracasado un packing y uno se ve obligado a hacer otra maniobra, como hacer una sutura en el hígado, al final después termina colocando siempre el packing nuevamente, más ajustado, quizá, bueno, con alguna variante, porque estos pacientes obviamente a esta altura ya están coagulopáticos, y más allá de que uno controle el sangrado grosero, después va a quedar un sangrado por coagulopatía, así que es como que el packing no es obligatorio en estos casos, pero bueno, uno trata de buscar una variante que por lo menos se vaya bien, que el paciente no se vaya sangrando en forma grave, más que por alguna coagulopatía de quirófano, de forma tal de tratar de asegurar su supervivencia. Eso es lo que le puedo decir con respecto a las decisiones esas rápidas, ¿no? Y esa bolsa es una neocápsula de Gleason, digamos. Exacto. Y un poco la idea es esa, sí. La cuestión acá es, me parece, si uno evalúa si el packing funciona o no, y el problema es cuando no funciona y tenés un paciente que continúa inestable, ¿no? Y que tenés que salir rápido. Entonces ahí es la decisión que más uno tiene inconvenientes. Porque si el paciente está estable o de alguna manera se normaliza con la reanimación, lo que propuso el doctor Palacios de hacer la tractotomía, digamos, hepática y hacer la ligadura directa, no estaría tan
descabellado pensando que es hepático solamente y no retrohepático o suprahepático. Doctora Juliana Ordóñez, está levantando la mano. Sí, básicamente quería hablarles acerca del packing, porque con referente a lo que hablaba Elmer, mi compañero, nosotros el packing lo hacemos directamente, no colocamos plástico. ¿Por qué? Porque como decían los otros que estaban hablando, pues básicamente va a haber un resbalamiento, no va a haber una adecuada compresión, y así también como lo dice, yo creo que muchos han escuchado a Pablo Tolino, es colocarlo directamente, porque lo que necesitamos es que realmente haya una hemostasia de esa lesión. Cerrar en estos pacientes que se empaquetan, lo que usted está haciendo un control de daños en un paciente con un trauma hepático, así sea penetrante o cerrado, tampoco considero cerrar, nosotros no cerramos piel. ¿Por qué? Porque recuerden que este tipo de pacientes puede llevar, cuando usted lo traslada a la unidad de cuidado intensivo, pues esos pacientes pueden desarrollar un síndrome del compartimento abdominal. Nosotros dejamos a esos pacientes en abdomen abierto y colocamos presión negativa. En algunos lugares que no hay presión negativa, se puede hacer con bolsa de Bogotá, pero siempre con esa percepción de que ese paciente hay que estar muy pendiente que también en unidad de cuidado intensivo pueda hacer un síndrome de compartimento abdominal. Exacto. Muchas gracias, doctora. Bueno, Ayelén, seguimos adelante. Bien. Bueno, nosotros, bueno, creo que lo charlamos todo, decidimos hacer el packing, hicimos una cirugía de control de daños, ¿sí? Esta es una imagen de cómo quedó el abdomen. En ese momento, este caso es un poco, tiene un par de años. Habíamos hecho el back colocando la bolsa de nylon, digamos, en lo que sería pegado a las vísceras, gasas y la bolsa de Bogotá, ¿sí? Cerrada a la piel, y 2 drenajes que van a ser los que van a traer la aspiración para hacer este back. Ahora lo hacemos con algún film, es más prolijo. Y claro, en alguna presentación quizás se ha visto. Mientras el paciente estaba en quirófano calentándose, fuimos buscando cama para el paciente, que lo ideal hubiese sido en terapia. Acá lo que se ve, bueno, es el sistema de aspiración que le pusimos desde los drenajes. Y como nos pasa frecuentemente en nuestro hospital, no tenemos tanta disponibilidad de camas en lo que es la terapia, generalmente están ocupadas y hay que esperar que haya algún pase o que se mueva algún paciente, y el paciente baja a lo que es el shock room, ¿sí? En esta imagen lo que vemos era el paciente que habíamos operado recién, el paciente de la cirugía de control de daños, un herido de arma blanca en tórax que había entrado hace un ratito, que había necesitado un avenamiento pleural para la solución y para el tratamiento, y otro tercer paciente que había entrado con un traumatismo cerrado, ¿sí? Con un trauma encefalocraniano y también un trauma cerrado de tórax que no necesitó ninguna intervención, digamos, quirúrgica. Y muchas veces en lo que es el shock room, tenemos un médico, sí, de shock room, que por ahí no es terapista o emergentólogo, y nosotros, ¿sí? Hacemos un manejo a veces, los cirujanos de estos pacientes. No sé si Guille querías aportar algo más de esta imagen, que te veo sacándote el barbijo. No, justamente es para mostrar que lo que ocurre cuando hay una gran demanda de pacientes y no siempre hay cama en la unidad de cuidados intensivos, o sea que realmente este es un problema que no solamente está relacionado ahora con la pandemia, sino que ya viene de hace muchos años por el gran aumento de la patología traumática. Y esto, bueno, obliga justamente a que el cirujano se desempeñe como especialista justamente en lo que tiene que ver con la reanimación de las primeras horas, que son las más cruciales, cuando el paciente está corrigiendo la coagulopatía, descartar que no haya una necesidad de una reoperación no planeada, que tiene mucha mortalidad. Entonces, bueno, el manejo es bastante desafiante. Bueno, en cuanto a la evolución del paciente, al otro día pudimos conseguir una cama en la unidad de cuidados intensivos, y a las 48 horas el paciente se encontraba en condiciones de reoperarse. Estando en esta fase de etapa 2 de la cirugía de control de daños, lo que se planteó es si a alguien le haría, antes de entrar a quirófano nuevamente, una TAC de control,
o si a alguien se le ocurriría hablar con hemodinamia para hacer una arteriografía de embolización. Eventual, ¿no? Bueno, muy bien, quedan abiertas las preguntas. Doctor Palacios. Gracias. Sí, nosotros en nuestro protocolo de estos pacientes que pueden tener un aporte del sangrado por el componente arterial, en vista de la severidad del trauma, tenemos la realización de una tomografía. Si no se pudo hacer antes de la cirugía, la hacemos después de la cirugía. En lo posible, si la reanimación ha sido adecuada y si la condición postoperatoria nos permite hacer un traslado inmediato del paciente al tomógrafo, lo hacemos porque la angiotomografía nos va a permitir identificar si hay algún sangrado arterial que nos permita hacer un manejo por angioembolización. Tenemos pues la ventaja de que tenemos los dos servicios de forma continua y constante, entonces esto no significa un retraso. Si es posible trasladar al paciente al TAC inmediatamente después del quirófano y enseguida, si se identifica un sangrado arterial, hacemos la embolización, lo cual nos permite un control temprano del sangrado y que cuando vayamos a recuperar al paciente, probablemente esta fuente de sangrado no nos vaya a producir más pérdida de sangre en el momento del desempaquetamiento. Muy probablemente ya con todas las maniobras que han descrito y la embolización, podamos desempaquetar al paciente y quedar ya sin sangrado para continuar con la reanimación del paciente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, hay coincidencia en el chat, más o menos, todas las opiniones van en el mismo sentido, ¿verdad? Así que seguimos adelante, Ayelen. Bien, perfecto. Nosotros lo que le hicimos fue una tomografía. Perdón, disculpame que te interrumpa, el doctor Sebastián Sí. Vélez levantó la mano, perdóname, Ayelen. Sí, no hay problema. Sebastián. No, está bien, Fernando, está bien. Yo solamente quería hacer un comentario, pero me parece que voy a dejar a Selén que termine y después lo hago. Perfecto. Gracias. Bueno, nosotros lo que hicimos fue una tomografía, una PANTAC, en la cual veíamos que tenía una contusión pulmonar derecha y que no tenía extravasación de contraste a nivel del hígado. Así que bueno, se lo reopera al paciente, ¿sí? Se le retiran los packing, no tenía sangrado, ¿sí? Se coloca el epiplón sobre el hígado, varios drenajes perihepáticos y el cierre definitivo del abdomen. Se revisó de todas maneras el resto del abdomen y no se evidenció ningún sangrado ni otra lesión. Esta es una imagen de cómo quedó. El epiplón se lo fijó con algunos puntos a la zona de la lesión y estaba, bueno, seco, digamos, ¿no? Sin sangrado. La evolución del paciente fue buena, estuvo una semana en asistencia respiratoria mecánica con algunas atelectasias y sin fístula biliar, no hubo débito bilioso por los drenajes. Después estuvo 5 días más en la terapia, pasó 10 días al piso de cirugía e intercurre con fiebre. Se le realiza una tomografía en busca de colecciones y lo que se encuentra es una eventración que estaba contenida. Y se va de alta el día 24 de internación. El caso termina ahí y después hay un breve aporte, que es esta filimina, que creo que igual lo han charlado y es como en realidad nosotros, en base a nuestra experiencia, solemos manejar los traumatismos hepáticos, ¿sí? Comenzando desde el packing, siendo efectivo, ¿sí? Teniendo un packing blanco o relativamente limpio o uno no efectivo. Cuando es efectivo tenemos la opción de que el paciente esté compensado y que sea una lesión única y accesible, entonces en ese paciente puedo elegir un intento de hemostasia definitivo. Después puede ser que sea una lesión inaccesible y un paciente esté descompensado, pero el packing fue efectivo, ¿sí? Y lo que hacemos es por ahí una cirugía de control de daño y control en terapia, hacer una tomografía, como para tener más, digamos, información.
y en aquellos en los que el packing no es efectivo tenemos dos opciones, que es con Pringle positivo, Pringle negativo, que comentaba el doctor, que no me acuerdo ahora el nombre, pero justo hizo una mención sobre si el Pringle funcionaba o no. Que bueno, que en el caso de este paciente el Pringle fue negativo, sí no andaba, y surgen varias hipótesis, ¿no? Pensar por ahí que era una lesión de una vena cava retrohepática o una vena suprahepática. Bueno, ¿qué opciones tenemos? Y creo que se fueron charlando todas. Nosotros lo que hicimos fue el repacking con bolsa, si no, bueno, también se puede hacer un packing subhepático. Y en aquellos que tengan un Pringle positivo, movilizar el hígado en busca de por ahí hacer una hemostasia directa, una ligadura de la arteria hepática, o bueno, como una opción también hacer un repacking. No sé, Guille, si querías ampliar algo más sobre este cuadro, y había quedado el doctor Sí, Sebastián. Gracias, Yelena. No, brevemente, esto en realidad es una propuesta son varias preguntas, ¿no?, que uno se hace un poco para compartirla con ustedes, de las posibilidades. Por supuesto que hay otros algoritmos que dependen de los lugares, pero esto es un poco, bueno, pensándolo fundamentalmente en el promedio de nuestros hospitales, donde de pronto no está la posibilidad de contar con elementos endovasculares intraoperatorios, ni en el postoperatorio de embolización, es cierto que se pueda llegar a organizar o programar alguna embolización, pero no de emergencia. Y entonces, bueno, de pronto acá lo que aparecen son los recursos más minimalistas a los cuales uno intenta echar mano y en forma rápida, porque acá el enemigo de estos pacientes obviamente es el volumen del sangrado y el tiempo que pasa. Y entonces, bueno, uno intenta hacerse fuerte con estos recursos que son, como digo, más minimalistas, pero bueno, intentan al menos que el paciente pueda salir vivo de quirófano en esta fase 1 y después continuar la reanimación en cuidados intensivos y eventualmente después sí organizar para la fase 3 una intervención que muchas veces lleva al concurso del servicio de hepatovirio pancreático cuando es necesario hacer alguna maniobra más compleja, o en algún caso que hemos tenido que se pueda llegar a programar, organizar una embolización postoperatoria. Eso con respecto a este tema, que en realidad, ya le digo, más que nada son ideas puestas en la mesa para el aporte de todos. Gracias, Guillermo. Doctor Sebastián Vélez. Bueno, yo no me quería adelantar hace un ratito pero en realidad estaba viendo lo del chat y todo el mundo dijo tomografía y angioembolización. Y yo me puse a pensar, obviamente, que la angio, si está claro que hay un vaso, hay una fístula B o hay un stop, se va a embolizar, pero si hubiéramos dejado el riñón, en el caso del hígado es diferente, pero si hubiéramos dejado el riñón y no está sangrando, ¿en qué casos quién lo haría preventivo a la angioembolización? Porque hay algunos casos con packing o postoperatorios que se pueden hacer preventivos. De hecho, nosotros utilizamos eso cuando la lesión obviamente es más de 4, ¿no? Y no hay algún stop o algo. Pero si alguien hace preventivo, y si en estos casos. No Yo no entendí bien Sebastián, no entendí bien tu pregunta en la relación con el tema del riñón o no. No me quedó claro. No, me refería que en el caso en un postoperatorio con un packing puesto, diríamos, en el hígado o retroperitoneal, no es este caso porque particularmente se hizo la nefrectomía, pero en el caso en que uno, en la tomografía, tenga el hallazgo de no un sangrado activo, sino, por ejemplo, una fístula B, se tiene, por ejemplo, un stop arterial, o en el caso de que se hubiese dejado el riñón y no sangrase el riñón, si alguien le hace preventivo igual, y en qué caso la angioembolización. Postoperatoria estoy hablando, ¿no? Sí, está claro, está claro. Bueno, a ver, queda abierta la pregunta del doctor Vélez. Nosotros no tenemos mucha experiencia en la angiopresi, pero no en la post, y no hemos tenido muchos casos de packing retroperitoneal tampoco como para poder evaluarlo, pero sí tenemos claro que en caso que haya una fístula B, que haya, no un sangrado activo, diríamos, no un blast en la tomografía, eso lo hacemos preventivo igual, y si la lesión renal que hemos dejado con un traumatismo, con un sangrado, con un packing, sí la hacemos en el grado 4. Realmente en el grado 5 es más complicado de decidir, pero en el grado 4 sí lo hacemos preventivo. Bien, ahí está claro.
¿Alguien más hace en la sala angiomodificaciones preventivas en alguna situación? Bueno, parece que no, Sebastián, que sos de avanzada. Me quedé con la duda. Parece que sos de avanzada. Bueno. No, es importante porque en el chat se planteó tomografía y angio. Sí. Y obviamente si sangra, le vamos a hacer pero en qué casos también estaría indicado hacerlo, es también una buena decisión para tomar. Bien. Acá Eduardo Eskenazi te contesta que no, en el chat. Eduardo, ¿quieres ampliar? Es que no porque no tenés la posibilidad en el hospital o que no por un No, tema no tenemos puntual. posibilidad, no tenemos posibilidad. Claro, claro. Perfecto. Bueno, si no hay más comentarios, entonces te felicito a Yelén por la presentación. Les agradezco muchísimo a toda la gente de LIA, un excelente caso. Creo que hemos aprendido muchísimo para enriquecernos con todos los aportes y toda la discusión. Así que bueno, nos estaremos encontrando el sábado próximo, si están todos de acuerdo. Que pasen muy bien. Buen fin de semana y muchas gracias por todo. Buen fin de semana a todos. Buena reunión. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.